el libro de Devarim, la Haftará de Devarim, que es del libro de Isaías, capítulo 1, versículo del 1 al 27. Isaías viene de la palabra salvación de Shayahu. Ya, un momento, te voy a cerrar la pantallita. Ya. Eso significa Isaías. Visión, cuando dice la palabra visión de Isaías, primero esto de la visión no significa de que va a venir a hablar acerca de vaticinar al futuro, ¿no? Sino que viene a hablar lo que Dios necesita decirle a su pueblo, es a revelar lo oculto del corazón que tiene el pueblo, es sacar el pecado que está oculto e incircunciso, y esta tarea por lo general la tenía el sacerdote, pero cuando él fallaba ante esta tarea, Dios enviaba a sus profetas. Así que envía a Isaías, que es hijo de Amós, la cual vio contra Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Segundo versículo: escuchen cielos y presten oído, oh tierra, porque Hashem habló. Aquí hace mención de que dice escuchen cielos, viene a ser como los testigos, ¿sí? A los cielos están lejos de la conducta pecaminosa de la tierra, y o sea, como que yo lo hacía un poco gráfico, yo decía, o sea, escuchen cielos y presten oído la tierra, o sea, eh, a ustedes que les voy a hablar, ¿sí? Porque Hashem habló, hijos crié y los puse en alto, pero ellos se rebelaron contra mí. Hijos, la palabra hijos en hebreo significa ben, que es heredero, que es portador de atributos, así como en el Evangelio nos decía hijo de Abraham, hijo de David, que esos son los atributos de Jesucristo. Eh, Aquí tenemos cielos, escuchen, ¿no? O sea, escuchen cielos y presten oído a la tierra. En cambio, en el Deuteronomio 32:1, en el cántico de Moisés, dice al contrario, dice, hagan oídos cielos, que yo hablaré, y escuche la tierra las palabras de mi boca. ¿Sí? Ya lo mencioné. El toro conoce al que lo compra, y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no se dio por entendido. El, como yo lo entendí, ¿sí? Y me corrige, Josué, por favor. Yo lo veía así, o sea, el toro, un animal que conoce quién lo compra, quién lo cuida, pues lo sigue, ¿no? Y el asno conoce dónde está el bebedero, dónde está su comedero, que viene a ser la palabra pesebre, que es ebus. Este es el pesebre, donde es el comedero de los animales, que en hebreo significa ebus. Ellos conocen, ellos haciendo animales conocen quién cuida de ellos, conocen quién los alimenta, dónde alimentarse, pero Israel no conoce, eso no pasa con el pueblo de Israel. Dice, mi pueblo no se dio por entendido. Bueno, perdón, yo conversando con mis sobrinas decía, los animales, o sea, los animales conocen y nosotros que tenemos raciocinio, o sea, se nos olvida, nos cegamos y no valoramos, o sea, no sabemos quién nos está alimentando, quién nos está sosteniendo. Pasa eso con nosotros como pueblo, como personas, ¿no? Así dice el texto. O Goy Joté, o que no tiene identidad. Un pueblo que no tiene identidad no conoce y que además sigue pecando. La palabra Joté significa seguir pecando. Pueblo pesado, eso dice, pueblo pesado, es semilla de malhechores, hijos destructores, corruptos, pero recuerden que decía hijos crié, ¿no? Entonces, hijos crié, y ¿qué pasa? Que acá ya es como que son de otra semilla, ¿no? Abandonaron a Hashem, despreciaron el Santo de Israel, retrocedieron. ¿Por qué cosas serán azotados esta vez? Entonces, eh, yo le veía así, ya le voltearon la cara a Hashem, ¿no? O sea, ya están totalmente corruptos, destructores. ¿Por qué otra cosa más
los voy a volver a azotar esta vez ahora. ¿Por qué añaden apostasía? O sea, ¿por qué siguen ellos? Ya es lo último de lo último, ¿no? O sea, pregunta, ¿por qué más? O sea, ¿por qué otras cosas serán azotadas? Toda cabeza es para enfermedad y todo corazón está debilitado, está desapareciendo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él sanidad. Ausencia de fallas, no hay nada que hagan bien. Es una herida, pero también tiene un tumor y es un azote que está abierto, que no se sana. No han sido curadas, no fueron vendadas, ni han sido tratadas tiernamente con aceite. Cuando hablaba del aceite, yo recordaba, justo estaba hablando con mi sobrina y le decía, acuérdate cuando vinieron y encontró el samaritano a un señor que lo había lastimado, ¿qué hizo él? Entonces lo puse aquí en Lucas 10:34, y acercándose le vendó sus heridas y derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. O sea, lo trató ahí sí como diciendo tiernamente las heridas para que pronto se curara. Pero acá lo que le está pasando al pueblo no es así, ¿no? Vuestra tierra está solitaria, vuestras ciudades están quemadas en fuego, vuestros campos delante de ustedes extraños son los que lo comen, y está solitaria como la destrucción de los extraños. Esto indica el hermano Eric que hace referencia a Sodoma y a Gomorra, la destrucción de los extraños. Y la hija de Sión ha quedado como una azúcar en una viña, como una cabaña en medio de lo que ha sido arado, como una ciudad solitaria. Entonces, eh, así, una viña, una viña cuando está con todas las uvas, ¿no? Para escoger, pero en este caso ya no hay, han sido podadas y solamente ha quedado el terreno así vacío y se ve el azúcar. Ajá. Bueno, encima más o menos quería referirme a eso. Si no fuese por Hashem de los ejércitos que hizo restar para nosotros sobreviviente, sobreviviente, ciudad de Jerusalén, por poco éramos como Sodoma y nos hubiéramos parecido como Gomorra. Si Hashem no hubiera tenido amor por nosotros, nos hubiera raído de la tierra, pues nos hubiera exterminado, así como lo hizo con Sodoma y Gomorra, más, más. En Romanos 9:29 dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma y Gomorra habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. En Segunda de Reyes dice, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Isaías 31:5, como aves que vuelan así protegerá Hashem de los ejércitos a Jerusalén, la protegerá y la librará, la perdonará y la rescatará. O sea, por el amor que Él nos tiene. Por eso por eso ha dejado sobreviviente. Escuchen palabra de Hashem, generales de Sodoma, o hagan oído a la Torá de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ahora ya nos dice así, ¿no? ¿Para qué son para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dicho de Hashem, me sacié de los holocaustos de carneros y de la grasa de becerros, la sangre de toros y ovejas y de cabras no me complace. Cuando ustedes vienen a ver mi rostro, no me complacen. ¿Quién pidió esto de vuestras manos, el de pisotear mis atrios? No añadan a traer la ofrenda vana, el incienso, es abominación para mí. La luna nueva, el Shabbat, el invocar las convocatorias, no podré soportarlo. Son Abén. Miren todas las cosas que ellos están trayendo, ¿no? Entonces, sin embargo, sin embargo, o sea, yo decía, antes de entender un poco, decía, o sea, decía Eric, ¿no? Cumple con el tema de las citas, del Shabbat, de la luna nueva, eh, cumple con todo eso, pero sin embargo el Señor dice que no soporta porque son Abén, dice, no aplican la Torah. Entonces recordemos lo que decía en Gálatas 3:10 al 12, decía, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces ellos cumplían con todas estas cosas de la ley, pero claro, sin embargo su cuerpo, ¿cómo era que estaba?
estaban con tumores, estaban con sus heridas abiertas, ¿sí? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, pues, yo le entendía que eran, pues ellos, a pesar de cómo tenían toda su situación interna, ellos, pues según ellos seguían cumpliendo, ¿no? O sea, ellos cumplían, perdón, ellos cumplían la luna nueva, el Shabbat, las convocatorias, pero ellos seguían ahí con sus tumores, con sus heridas. Era porque no había desde adentro de ellos una limpieza, ¿sí? No había dentro de ellos, o sea, que no estaban cumpliendo la Torah, sencillamente, no estaban cumpliendo la Torah, no estaban siguiendo lo que dice la Torah. Hacían de forma, pero no de contenido, no lo sentían, ¿sí? Era, bueno, sí hay que cumplir con esto, pero en su corazón estaba muy alejado del por qué lo hacían, ¿no? Vuestros inicios de mes y vuestras citas, las ha despreciado mi garganta, fueron sobre mí una carga pesada, me rehúso a llevarlas. Cuando ustedes extiendan vuestras manos, esconderé mi rostro de ustedes y aún multiplicaré la tefilá. Y aunque multiplique la tefilá, yo no estaré escuchando. Vuestras manos están llenas de homicidio. O sea, oren lo que quieran, pero yo ya no les quiero escuchar, ¿sí? Por la condición misma que nosotros, que se encuentra el pueblo. Lucas 13:23 indica, y entonces les declararé, nunca os conocido, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? ¿Qué dice Hashem? Dice, lávesen y limpiesen, aparten la maldad de delante de mis ojos, cesen de hacer el mal, cesen de hacer ya el daño, aprendan a hacer el bien, acudan al debido proceso, y así entonces podrán restituir al que ha sido robado, podrán defender al huérfano y pelear la causa de la viuda. Entonces nos está diciendo lo que tenemos que hacer, nos alábense y limpiesen, aparten la maldad de delante de mis ojos. O sea, vamos viendo qué dice, vamos, peguémonos a lo que dice la Torah, aprendan a hacer el bien, acudan al debido proceso, bueno, ¿qué dice, no? Las instrucciones que tenemos que seguir. Y así entonces podrán restituir al que ha sido robado. Y de Saqueo, ¿no? Cuando le decía, cuando Saqueo Lucas 19:8. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Ya o sea, yo dije, mami, él ya entendió, ya se lavó, ya se limpió, ya está comenzando a trabajar. En limpiar sus cosas, ¿no? En limpiar lo que antes obraba mal. Él ya aprendió a hacer el bien, yo le decía a mi mami. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Vengan y nos meteremos en demostraciones, dijo Hashem. Vengan, o sea, que él les está diciendo, lávense y limpiesen, aprendan a hacer el bien, acudan al debido proceso y así podrán restituir al que ha sido robado, podrán defender al huérfano y pelear la causa de la viuda. Vengan y nos meteremos en demostraciones. Y le decía, muy bien, entonces, a ver, ¿qué estamos haciendo? Muy bien, yo robé, entonces ahora tengo que comenzar a ver, no, con el enojo, yo le decía a mamita, a ver, yo soy enojada, entonces, ¿cómo puedo comenzar a trabajar en eso? O sea, ya me he limpiado y estoy. ¿Qué dice la palabra acerca del enojo? Ah, muy bien, entonces, ¿qué estoy haciendo para ayudar, para mejorar eso? ¿Sí? Pero entonces ya es como que entré ya a la escuela del entrenamiento del Señor, ¿no? Entonces, Señor, aquí estamos, a ver cómo vamos entrenándonos en eso, cómo voy limpiándome de eso, cómo voy deshaciéndome de eso, y, o sea, yo vi esto aquí como que si fuera la escuela de Hashem, ¿no? Ven ahí y nos meteremos en demostraciones, o sea, juntos vamos a estar trabajando. Sí, entonces, ¿qué tengo que hacer para mejorar eso? Tengo que hacer tal cosa. Bueno, lo asimilé así. Si fuesen como la escarlata, los pecados de ustedes se emblanquecerán, porque ya estamos comenzando a trabajar, ¿sí? Como la nieve. Y si son mucho más rojo intenso, serán como la lana.
O sea, hay esperanza, no importa lo que sea, pero ya cuando ya te hayas limpiado, ya cuando hayas comenzado a aprender a hacer el bien, entonces nos vamos a comenzar a meternos ahora sí, a ver qué estás haciendo, cómo estás trabajando para mejorar esto, pero hay esperanza, ¿no? Miren, nos va a emblanquecer, nos va a hacer como la nieve, como la lana. Si ustedes, sí, y nos dicen, ¿no? Si ustedes concertan, si ustedes les gusta, si ustedes aprueban, si están de acuerdo y escuchan, el bien de la tierra comerán. Si ustedes, es decir, si estoy de acuerdo y voy a escuchar, el bien de la tierra voy a comer. Pero si me rehuso, si se rehusan y se rebelan, a espada serán consumidos porque la boca de Hashem habló. ¿Cómo ha venido a ser de prostituta la ciudad que era fiel, la que era llena del debido proceso, donde moraba la justicia en ella? Ahora son unos asesinos. Eh, pues asesinos, asesinos sin mediar, esta palabra viene que significa asesino sin mediar juicio. Me, Merachim, Merachim. Eso significa. La palabra asesinos viene a ser Merachim, perdón. Asesinos sin mediar juicio, decía el hermano Eric. Este de aquí, o sea, es que hay que ser asesinos, no como los señores que se sabe ver en las noticias, ¿no? En Estados Unidos, que hay mucho por la libertad misma que se da de que cualquier aporte arma van simplemente y, y exterminan a muchas personas, niños, lo que sea, ¿no? No, esos son asesinos, ¿sí? Pero no cuando se ha aplicado el procedimiento, el debido proceso que la Biblia lo dice, ¿no? Tu dinero fue moneda falsificada y tu bebida estaba mezclada con agua. Tus príncipes son unos apóstatas, son amigos de ladrones, todos ellos aman el soborno y persiguen la paga de la mala vida. Al huérfano no lo defienden, la causa de la viuda no viene a ustedes, no nos importa, o sea, ¿qué de beneficio voy a tener yo el ayudar al huérfano? Bueno, ellos no, el ayudar al huérfano, a la viuda, o sea, eso no me rinde, no me da dinero, ¿sí? Como decía, no me rinde. En Segunda de Crónicas 19, eh, encontraba este versículo, decía, por eso teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. En Deuteronomio 27:19 dice, maldito sea quien viole los derechos del extranjero, del huérfano o de la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. Deuteronomio 10:17, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni acepta soborno, dice su palabra. Deuteronomio 16:19, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Por eso, dicho de Hashem, Adonai de los ejércitos, el poderoso de Israel, yo seré consolado de mis adversarios, y yo entraré en venganza de mis enemigos. Yo volveré mi mano contra ti y te refinaré conforme a la pureza de tu moneda. Y te refinaré conforme a la pureza de tu moneda falsa. Y voy a apartar todas tus mezclas. Y voy a volver a tus jueces como al principio, y tus consejeros como al comienzo. Y después de eso serás llamada para ti ciudad de justicia, ciudad fiel. Nos quitará todas las mezclas. O sea, decía el hermano Eric cuando decía lo de la moneda, decía, o sea, nosotros tenemos que ser, si somos, o sea, íntegros por dentro, íntegros por fuera, ¿no? Porque si no, entonces, ¿qué vamos a hacer? Una moneda de oro por fuera y de cobre vamos a hacer por dentro. Ajá, entonces, o sea, no, él va a sacar todo, o sea, va a exponerlo. Y te refinaré conforme a la pureza de tu moneda falsa y voy a apartar todas tus mezclas. Y voy a volver a tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo. Y después de esto ya serás llamada para ti ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión, Jerusalén, con debido proceso será redimida y sus cautivos serán con justicia. A pesar que decía hasta el 27, pero el hermano Eric terminó el 28.
Y el quebranto de los rebeldes y los pecadores vendrá junto a los que abandonan a Hashem. Hermanos, espero no haberme hecho muy rápido, pero eso es la jactará del día de hoy. No les veo. Perdón, cerré la cámara. Sí. Gracias, Milita. Estuvo perfecto, estuvo conciso, corto, conciso y ¿cómo es? Gracias. Corto, preciso y conciso. Ah, gracias. Yo le compartí a mi sobrina, aquí mi sobrina que crían pollos, ¿no? Entonces yo le decía, mira, o sea, mira, ustedes cuidan, ellos conocen. Los pollos conocen cuando ellos van. Cuando yo voy abajo, cuando yo me acerco a ellos, esos pollos gritan, o sea, se asustan y se alejan. O sea, los animales hacen eso. Yo digo, y nosotros, y me dice, sí, nosotros qué pensamos, ¿no? Nosotros que tenemos raciocinio, venga, que vamos para allá. O sea, si ven, así que, bueno, sí ha sido bonito porque he podido compartir esto con mi sobrina, o sea, lo compartí con mi sobrina y luego ya vino mi mamita. Eso, mis hermanos, gracias. A usted, Milita, muchas gracias. Y sí, así mismo es. Ahora, ¿qué les parece si pensamos o si consideramos algo más? Lo que ha dicho Milita está estupendo. Y también me queda pensando en esta frase, ¿no? En este versículo, ¿no? El buey conoce su dueño y que el burro creo que dice, sí, y el asno el pesebre de su señor. Pero dice, pero Israel no entiende y mi pueblo no tiene entendimiento, conocimiento. ¿A qué se refiere eso? Como bien decía, ¿qué quiere decir esto? Que para el momento, Israel no era, pues, no era pueblo. No es lo que quiere decir. O sea, porque como decía Milita, si es que uno se acerca a un animal extraño, el animal se pone tenso, se tensa. Pero pero digamos, al revés, digamos. Si es que mi dueño, el animalito, ya no les digo con toros, con caballos y con todo lo más que había en la época, ¿no? Pero fíjense ustedes, los perritos, ¿ya? Si alguien le quisiera coger al perrito que tenemos con Jessica, bueno, especialmente este que es medio mansito, ¿no? Pero por lo general cuando vienen a cogerle a alguna otra persona sí se pone tenso, algunos les ladran y todo lo demás. Ya, esa es la reacción normal, ya, ante el extraño. Pero ¿qué significa que cuando viene el supuesto dueño y le desconoce? ¿Ya? Ya les digo, es como que si yo viniera al perrito que tenemos, le digo, Robito, dale alguna cosa y me ladra, me quiere morder, alguna cosa así. ¿Eso qué significa? Que él no me reconoce como dueño. Él no me reconocería como dueño. Y lo que en el fondo, digamos, aquí ya con lo del pueblo de Israel, lo que pasaba es algo interesante. Fíjense ustedes. Aquí, ¿qué se está augurando, digamos? ¿Qué está primero, como decía muy bien Milita? Y nos sirve para refrescar un poco el concepto, ¿no? Profecía, entendamos de siempre, no solo, vale la pena decirle, no solo como aquel anuncio del futuro, ¿no? Aquí vienen días que sí hay de esas, pero no solo de esas. Fíjense cómo comienza esta profecía de Isaías. Comienza diciéndoles las verdades. Ustedes que deberían portarse como pueblo cuando viene el Señor, ustedes hacen todo excepto lo que el Señor dijo. O mejor dicho, hacen todo, pero no como el Señor hizo. O dijo que hicieran. Porque esa es la diferencia. Aquí cualquiera de nosotros diría, oye, pero si nos está diciendo que hacen Shabbat, que hacen lunas nuevas, que hacen los sacrificios. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? Cualquiera de nosotros diría eso. Y por eso es que muchas veces ese versículo y este texto se utiliza para decir, ahí está clarito, el Señor mismo tiene problema con esas cosas. No, entonces ya no quiere. Pero eso suena, hace ruido, ¿no es cierto? Hace ruido eso. Entonces, ¿cuál es el problema? No es que, y el asunto aquí es que no es que el pueblo no estaba haciendo lo que el Señor dijo, no. Lo que pasa es que el pueblo, la gente en ese momento, no estaba haciendo como el Señor dijo, que es distinto, ¿ya? Porque es como, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan del colegio, cuando enseñaban factoreo, estas cosas, ¿se acuerdan ustedes? Que fácil no era, ¿no es cierto? Pues se acuerdan que cada uno de los problemas tenía una forma de resolución, ¿no es cierto? Tenían una forma de solución, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si es que venía alguien con otra cosa que se inventó? No sé si es que les había pasado eso, que a veces alguien hacía alguna cosa y le salía la respuesta. Por alguna razón le salía lo mismo. Y venía el profesor y le decía, le salió la respuesta, pero está mal. Ese no es el procedimiento. Fíjense ustedes, ¿qué nos decía ahí el profe? ¿Y qué alegamos nosotros? Pero me salió la respuesta, sí, pero no se hace así.
Fíjense, esa es la cuestión. Entonces, para que nosotros tengamos bastante claro esto, no es suficiente con decir o incluso con hacer lo que el Señor quiere, sino con hacerlo conforme Él quiere, conforme Él nos enseña. ¿Ya? Entonces, por eso es que muchos, incluso del lado cristiano, por ejemplo, muchos hermanos, digamos así, he visto que en su momento hubo mucha renuencia, por así decirlo, a la observancia de la Torá y demás, y utilizaban este versículo, entre otros. Porque si miren, aquí mismo el Señor estaba cansado y ustedes están volviendo a eso de lo que el Señor se cansó. ¿No es cierto? Y le diría, claro, es cierto, tiene toda la razón, siempre y cuando las personas lo hicieran sin conocimiento, sin entendimiento. Porque el problema es que aquí, como se diría actualmente, ¿no? El problema de los mandamientos es que si se pierde la dirección, si se pierde la conexión del Señor, se vuelven rutina y pierden todo lo hermoso que enseña. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya les digo, podían tener un sumo sacerdote, pero así, top, lo máximo, ¿no? Que hacía todo el procedimiento del corte perfecto. Ya encendía la candela enseguida, cogía los panes, pero eran de la mejor calidad, todos y tal. Ya la vestidura, ni un hilito que quedaba por ahí, alguna cosa así. Pero ni por aquí de qué estaba en el fondo haciendo. ¿Ya? Y ese es el problema. Entonces, lo que aquí el Señor les comienza diciendo a través de Isaías y a través de él nos dice a todos, ¿ya? Les dijo en su momento al pueblo que estaba en esas condiciones y también nos llega a nosotros este mensaje. Nosotros, obviamente, no porque estemos así, sino para que no estemos así. Pero ¿cuál es el asunto? Nos dice, ojo, cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? El asunto es, ojo, no se confíen de las formas, no se confíen de que están haciendo, ¿ya? No se confíen de eso, no se confíen, ¿ya? Eso es lo que nos está enseñando, no se confíen. Siempre regresen a ver, como suelen decir en el fútbol, no sé si ustedes han visto, ¿no? Que a veces cuando se juega el fútbol alguien tiene, como claro, a veces uno no está entrenado, uno ve a la pelota, ¿no? Y va jugando así, solo viendo la pelota, y de pronto se han escuchado esto, y dicen, al saber, escucharon, al saber, ¿por qué? Porque si uno se centra solo en la pelota, puede estar pateando muy bonito la pelota, pero resulta que puede estar caminando hacia el arco propio, ¿no? Ya, entonces, ese es más o menos el asunto. Puede estar haciendo eso perfecto, pero está yendo a otro lado. Y es lo mismo. Entonces, lo que el Señor nos dice es, cuidado con eso. No pierdan de vista a dónde se dirigen. En el caso de Moisés, le dice, de la Haftará, de la Parashá, ¿no es cierto? Le dice, ya hemos llegado hasta aquí, acuérdense que el objetivo no es llegarse aquí, quedarse aquí, sino el objetivo es pasar. Y que todo lo que hemos aprendido en estos 40 años, allá lo apliquemos de mejor manera. Lo mismo acá. Si ustedes se supone que tendrían que ser un buen pueblo, que sepan lo que están haciendo, pero ya estando en la tierra, ponen por práctica y se olvidaron de para qué sirve eso, cómo así estoy aquí. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor siempre tiene mucho cuidado, y era lo que se acuerdan que les comentaba. Por eso es una muy buena cosa que siempre tengamos hermanos, de hermanas, y créanme que siempre es así, siempre va a haber hermanos, de hermanas que van a estar encargados de hacernos de acuerdo. Acuérdense, acuérdense, no se olviden de por qué estamos aquí, de dónde venimos, a dónde vamos, todo lo demás, por qué estamos haciendo esto, ¿ya? Porque si no se vuelve una cosa muy rutinaria, que es aquello con lo que el Señor lucha mucho. El Señor no lucha contra lo que él mismo dispuso, ¿ya? Porque es obvio que el Señor dispuso el Shabbat, las citas, las lunas nuevas, todo lo demás. Es obvio que él dispuso. Pero si es que él mismo está diciendo, ve, estás haciendo mal y ya, yo no pedí eso, sonaría contradictorio, obvio. ¿Cómo es que el Señor mismo dice que no pidió algo que sí pidió? ¿No es cierto? Suena contradictorio. Y el asunto es que aquí se desdibujó. Y la cosa, y aquí se entiende con más claridad, es que el pueblo que estaba haciendo las cosas que dijo, estaba haciendo mal, tenía una condición que no estaba apta. ¿Ya? Es como decir, estaban preparando unos ricos alimentos, pero con las manos sucias. ¿Ya? O en condiciones insalubres. Imagínense un restaurante de estos que por afuera está en una fachada pero espectacular, ¿no? Luces y todo lo demás, manteles, pero entran a la cocina, imagínense que hay ratas, cucarachas y un montón de cosas, y la gente sonándose el mismo a la nariz y con eso cocinando, así, imagínense, ¿ya? Pero sale el plato una maravilla, ¿ya? Eso es lo que estaba pasando ahí, ¿ya? Y eso es lo que el Señor siempre nos advierte.
Cuidado, no nos olvidemos, ¿ya? Y ahora, el asunto aquí es que es una cosa que es muy engañosa, ¿saben? Es una cosa muy engañosa y seguramente lo hemos visto todos, porque cuando el Señor nos permite evidenciar esto o darnos cuenta de esto, de uno mismo, en un primer momento, pero de alguien más, como Isaías respecto de toda la gente en esa época, resulta que los otros no se dan cuenta que están mal, ¿ya? Entonces, para nosotros es evidente que tal o cual cosa es, pero horrible, ¿no? Eso no se hace, pero el otro está convencido de que así se sirve el Señor, y ese es un problema. Por eso es que el Señor le dice, vean, ustedes pueden hacer las maravillas que quieran, pero no se dan cuenta que todo lo que están haciendo en el fondo está mal porque ustedes están inhabilitados, no están aptos para ello. ¿Cuál es la solución? Vengan y hagamos una demostración. Aquí en la Biblia ponen, vengan y pongámonos a cuenta, que es de pronto ese versículo que por lo general se suele decir, venga, pongámonos a cuentas. Y no es tanto eso, lo que aquí está diciendo es, vengan, ustedes están tan absortos, están tan imbuidos en su forma, que no se dan cuenta de lo que están haciendo, o sea, no se dan cuenta que están haciendo cosas santas, pero con un corazón no santo. No se dan cuenta, y eso es lo más peligroso, por así decirlo. A esto que está describiendo aquí el profeta Isaías, es mucho a lo que se refiere el libro de Apocalipsis con esto de los tibios, ¿ya? O sea, ser tibio es esto, me explico. A veces pensamos que el ser tibio es uno que un rato está y otro rato no está. No, el tibio es aquella persona que, obvio, no es ni frío ni caliente, en el sentido este, o sea, está haciendo algo, pero en el fondo no sabe por qué lo hace, a dónde lo hace, cómo así, o sea, no tiene conciencia, hace malas cosas, ¿ya? Hace por hacer, o digamos así, no conecta entre, ¿qué les digo? Entre el acto, lo que hacemos y quién nos impulsa a hacerlo, para qué lo hacemos y todo aquello. Eso es. Entonces aquí el Señor le dice, vean, ¿cómo se le confronta a un tibio en este sentido? O sea, a alguna persona que cree que está haciendo lo del Señor, pero en realidad no. ¿Ya? ¿Cómo se le confronta? Vea, póngase a hacer una demostración. ¿Ya? No es hagamos cuentas, ¿no? Es hagamos una demostración. O sea, saque usted sus argumentos y el Señor saca los suyos. ¿Ya? Entonces, fíjense, es un ejercicio muy, muy, muy práctico en ese sentido. ¿Ya? Imagínense, y esto sería lo ideal. Esto sería lo ideal, ¿no? Que diga, ok, hay una presunción de que alguna práctica, alguna cosa no es conforme a la palabra. ¿Cuál es la solución? Demostremos. ¿Ya? Demostremos, a ver, pongamos en práctica, veamos cuál mismo es. A ver, usted dígame por qué, o sea, demuestre lo suyo y yo le demuestro lo que dice el Señor. A ver cuál permanece. Pero el asunto es que como la respuesta es obvia, que esa práctica no va a dar, ¿no es cierto? La respuesta es lo que sigue, pero ustedes se empecinaron, sustituyeron, fueron peor que Sodoma y Gomorra y todo lo demás, precisamente por eso. Lo que también en el fondo nos está diciendo una cosa. Fíjense ustedes que también es algo bien interesante, ¿ya? Es cierto que en principio toda aquella persona que proclama y da, digamos, y confiesa al Señor como su Señor, como su Dios, ¿no es cierto? Ese es salvo, ¿no es cierto? Como dice la palabra. Pero ya para nosotros hay otra cosa que también debemos tener en cuenta. Y es esto que aquel que es salvo también da frutos. Y si los frutos que da son raros, por así decirlo, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado. Uno no puede simplemente saltar a decir, uy, ya hizo una cosa mal, este hermanito está pecando y alguna cosa así, sino que hay que hacer precisamente el debido proceso. Fíjense ustedes lo que dicen los últimos versículos. Sion será restaurada con debido proceso. ¿Ya? Entonces, aún el pueblo que en un momento estuvo descarriado, el Señor dice, pues aquí hay que hacer las cosas bien. ¿Ya? No se le excluye de una, hay que hacer las cosas con debido proceso. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Después de que el Señor hace la demostración, ¿no es cierto? Que es el debido proceso, la persona esta se va a retraer, se va a consolidar en su error, digamos, lo que causa que el Señor le diga, mira, aquí no hay más, sino que derribar eso, ¿sí? Derribar eso, y después de ahí sí construiremos y yo me levantaré todo lo demás que sí esté bien hecho. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es Isaías. Ahora, ¿qué relación podría tener, por ejemplo, o tiene con la parashá? Pues tiene el mismo sentido este. Que si ustedes se dan cuenta, la Haftará, la parashá, perdón, comienza haciéndoles un recorderis de por qué están ahí y por qué se demoraron 40 años.
algo que tomaba 15 o 11 días, creo que dice ahí. Entonces, fíjense, algo que tomó 11 días, que tomaba 11 días de Egipto a la tierra prometida, se demoraron 40 años. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el Señor decía una cosa, los otros hacían como ellos querían. ¿Ya? Y ese es el problema, ¿sí? Entonces, fíjense, que el Señor les manda, les lleva por el Mar Rojo, y aquí nos morimos y se arma el tumulto. Que abran el mar, pasan el mar, cantan todo lo demás, y lo mismo. Entonces, era un tema uno tras otro, de que el Señor decía una cosa y ellos decían sí, pero hacían como a ellos les parecía. Ya que Dios les mandaba a Moisés, se demora un rato, ya sigamos al Señor, pero con un becerro. Y así, que el Señor ha dicho que nos va a dar de comer, sí, pero ya el maná está cansado. Volvámonos a Egipto. Entonces, una cosa así. Entonces, eso es importante acá, y es lo que les decía, en el fondo, lo que nosotros, a nosotros el Señor nos ha concedido, es que el Señor nos ha dado a nosotros conciencia de a quién pertenecemos. ¿Ya? Eso es algo muy importante. El Señor nos ha concedido conciencia de a quién pertenecemos. Por eso es que más allá de la típica de a qué iglesia te congregas o a cuál denominación te adscribes o todo lo demás, nosotros decimos, mira, más allá de cualquier cosa, nosotros estamos conscientes de que pertenecemos al único pueblo que Dios tiene y al único Dios que es Dios. A eso pertenecemos nosotros. Y esa conciencia, vean, si nosotros tenemos esa conciencia, si el Señor nos ha concedido eso, démonos por satisfechos y ya lo demás, como diría el apóstol Pablo, cada cual preocupémonos después cómo sobreedifica sobre eso. Pero teniendo esa base, vean, es más que suficiente, ¿ya? Como base. Eso entonces, básicamente. Ahora, también hay otro tema aquí. Si ustedes se dan cuenta, esto de aquí es una descripción muy caótica, muy desesperanzadora, ¿no? Muy terminal, por así decirlo, ¿ya? Pero una vez más, esta descripción que se está haciendo aquí de Sodoma y Gomorra y todo lo demás, me parece que era ya un caos, un desbarajuste total. Resulta que en lugar de ser una descripción física de las cosas, esto es una radiografía espiritual, como se suele decir. ¿Ya? Básicamente. Entonces, fíjense, volviendo a lo que decíamos hace un momento, ¿no? La profecía tiene esta característica de antes de anunciar el futuro, lo que se les viene, les comienza diciendo cómo están ahorita y que si no corrigen lo que están ahorita van a terminar o les anuncia lo que el Señor ha dispuesto para corregir esa conducta. Básicamente en ese tipo es digamos, ese es el formato de este tipo de profecías, que hay otras de otro tipo, pero este tipo de profecías les comienza diciendo un mal, les dice por qué están mal, en qué están mal, cómo se cura ese mal y qué pasa si es que no curan ese mal. ¿Ya? Y cómo Dios dispuso, en últimas, que ese mal, ese error, digamos, va a ser corregido en el futuro. ¿Sí? Fíjense que ese es el formato una vez más. El Señor comienza, y esto es una profecía así, ¿no? Que son como ¿cómo se dice en español? En inglés es rebuke, es como de confrontación, digamos, o no, es sí, como de un pleito, digamos, que le está diciendo una causa, ya un mal, digamos, un error. Comienza diciéndoles por cómo están de mal, o sea, el mal que están. Después les dice por qué están así de mal. ¿Ya? Después les dice la solución para eso, ¿sí? Después les da la solución para eso y después les dice qué pasa, o sea, a dónde van a dar si es que ellos no corrigen y por otro lado, lo que el Señor ha dispuesto para que aún si es que ellos no hacen nada, eso se va a corregir. ¿Sí? Eso es básicamente lo que vemos acá respecto de Isaías. ¿Sí? Ahora bien, me olvidaba también una cosa, cambiando un poco de tema. Isaías es un libro bastante interesante, digamos, y que por lo general suele terminar o suele dar una impresión de que es un libro bastante difícil, complicado, como enigmático, como que, híjole, tocó estudiar Isaías y ahora, ¿qué profundidades será? Y resulta que Isaías sí, en verdad, tiene un lenguaje un poco intrincado, digamos, a veces tiene un lenguaje un poco simbólico, un poco complicado como otros profetas, pero si ustedes se dan cuenta o nos damos cuenta aquí, por ejemplo, en vamos a ver que la mayoría de profecías, ¿ok? Toma elementos de la realidad para explicar cosas espirituales. O sea, los profetas vendrían siendo las parábolas de la época. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Jesús habló por parábolas? Y las parábolas que él hablaba era del sembrador, la semilla, el tesoro, la perla, un viajero, etc.
¿ya? Cosas del día a día, para explicar cosas más profundas. Lo mismo hacen las profecías. Fíjense ustedes lo que comenzamos hablando, el buey y el asno. Algo que todos en el momento sabían que era. Nadie podía decir, yo no sé qué es un buey o un asno. Pero a partir de eso les dice, tan evidente es esto, y les comienza a explicar. ¿Sí? Ahora bien, de Isaías también hay algunas cosas. Es bastante evidente, digamos, o bastante llamativo, por así decirlo, que Isaías comienza dando un tiempo en el que vivió Isaías. ¿Sí? Que básicamente es antes de la destrucción de sí, perdón, antes del cautiverio de Judá, ya, antes del cautiverio de Judá. Pero resulta que después en algunas profecías ya de las últimas, comienza a hablar de otras personas que estaban mucho después de esa época en la que sería escrito este libro. Entonces algunos se preguntan, ¿cómo es eso? Opción 1, o Isaías tuvo una revelación del futuro con nombres y todo, porque le nombra a Ciro y a todo lo demás, que son nombres de reyes muy posteriores, ya, bastante posteriores. Entonces, una de dos, o el Señor le reveló a Isaías a ese grado de detalle, o bien, y es lo que parecería más bien, es que Isaías es un conjunto, digamos, de recopilado de profecías, digamos así. Que las primeras, si no estoy mal, es el capítulo 26, pero no me hagan caso con ese número por ahí, parecería ser el original Isaías. Y después fueron otras profecías que se fueron recopilando con el mismo espíritu, por así decirlo, de Isaías. Y que a todo ese libro se le llamó así. Y que tiene mucho sentido. Y que tiene mucho sentido, digamos, digamos, más allá para que no entremos en caos, porque a veces cuando se dice eso, pues como que uno se conflictúa y dice, ay, Isaías no fue escrito por Isaías completo. Y eso no es nuevo, digamos, no es nuevo. De hecho, es posible, por ejemplo, que el mismo libro de Daniel no haya sido escrito por el propio Daniel. ¿Ya? Y tal. Lo que quiero decir es que más allá de quién haya escrito, ¿ya? Finalmente hay escrito como lo veíamos en Marco, en lo que al final alguien llamado Marco seguramente lo escribió, pero no se sabe a ciencia cierta quién. Más allá de eso, lo que sí es cierto es que aquí se recopiló, por así decirlo, o constan un conjunto de profecías muy importantes para el propósito del Señor, ¿sí? Y en ese sentido tenemos que estudiarlo. Porque les digo, muchos cuando se enteran de esto, de estas cosas que son evidentes, digamos que son muy difíciles ignorarlas, ¿ya? Suelen ser tentados, digamos, o a veces tienden a decir, ah, bueno, sí, entonces la Biblia es una cosa que no vale para nada, alguna cosa así. Es una compilación, entonces, no, y votan, digamos así, a un lado a todo lo que en algún momento defendieron con tanto fervor, ¿no? ¿Cierto? Entonces, para que no nos pase eso, les anticipaba también este detalle de Isaías y de algunos otros libros que digamos, tienen esos detalles que parecerían no ser escritos por una sola persona, ¿ya? En un mismo periodo del tiempo. Pero más allá de eso, más allá de quién haya escrito, lo importante es el mensaje. Así de sencillo, ¿ya? ¿Qué importa si es que por último no fue Isaías, fue alguna otra persona? De alguna manera, esa profecía que está ahí constando, ¿ok? Más allá de que haya sido Isaías o no, eso está ahí y tiene mucho sentido y no riñe con el sentido de la escritura, con lo que el Señor está tratando de comunicar y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto con la Haftará de Isaías, ¿sí? Yeshayahu, ¿sí? Así se dice en hebreo. Yeshayahu. Tiene la misma raíz de Yehoshua, ¿no? ¿Ya? Yehoshua, y este es Yeshayahu. Es como, digamos así, parecería que es Yehoshua al revés. Yehoshua, aquí es Yeshayahu. Es como al revés. Sí, tiene la misma raíz, además. Es la misma, la salvación es del Señor. Yeshayahu. Y el otro es Yehoshua. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta respecto de esta porción. ¿Sí? Y no, fíjense que hemos terminado bastante temprano. Pero que no. Ok, entonces una vez más, Dios te bendiga mucho, Milita, por habernos compartido y estuvo muy, muy bien.